Pues qué bendición, qué gusto, hermanos, gracias a Dios por esta oportunidad y entre más les conozco y puedo platicar, mejor y mejor es el tiempo. Y qué bendición ser parte de la familia de Dios. Qué gran bendición ser parte de la familia de Dios. Y caminar juntos a veces significa sufrir juntos cuando compartimos lo que Dios ha permitido que vivamos o que pasemos. Pero también es parte de la bendición compartir las experiencias, las agradables, a veces las difíciles, pero que Dios usa en nuestras vidas todo lo que Él permite, todo lo que Él hace, y es increíble ser parte de la familia de Dios y conocerla en diferentes partes del mundo, que es de gran bendición. Pues vamos a empezar con el tema del pecado sexual. Anoche terminamos con los principios de la sexualidad bíblica, pero ahora ya más negativo, más por el lado de los problemas. Y hay razones importantes por estudiar este tema como consejeros bíblicos. Queremos ayudar y ser compasivos con la gente. Muchos han caído y muchos necesitan ser restaurados. No es para escuchar lo feo que ha hecho una persona y poder decir, qué malos. No, la compasión es algo que entiende. Es una misericordia, es parte de los dones que Dios ha dado a sus hijos, y está en la familia de Cristo muchas personas que tienen ese don de querer acercarse. El don de misericordia es mencionado en Romanos como uno de los dones de Dios. Yo sé de las personas más misericordiosas que jamás he conocido, ahí estaba mi mamá. Ella está con el Señor desde el 2011. Pero todo mundo, después de un minutito, ya decían, ay, cuánto quiero a tu mamá, es tan linda. Y era por eso. Los pastores de consejería también, allá en Lafayette, cuando ella llegó a recibir consejería, ellos también decían, oh, qué misericordiosa, cuánto ella se acerca y hacía sentir a la gente muy aceptada, muy recibida, muy apoyada desde el inicio de su acercamiento. Mi papá, pues por ahí no era, ¿verdad? No era muy misericordioso ni con sus hijos ni con nadie. Hacían un gran equipo, pero muchas veces mi mamá quería tener misericordia de una persona y mi papá, como el apóstol Pablo, ¿no? Que le dijo a Bernabé, no, esa persona ya falló y no puede acompañarnos o no puede hacer esto porque tiene que cambiar o tiene que... Y mi mamá era Bernabé, ¿no? Vamos a traerlo, vamos a restaurar, vamos a ayudar a esta persona. Tenía mucha compasión y doy gracias a Dios por su ejemplo. En la creación, solo la primera pareja experimentó la inocencia y no tuvo la experiencia de haber caído en pecado. Los demás empezamos caídos, ¿verdad? Debemos tener compasión con todos de cierta manera porque todas las personas han caído. Todos nacimos caídos, todos necesitamos compasión. La caída nos ha afectado.
el pecado sexual refleja una desconfianza de la palabra y voluntad de Dios. Eso es lo que les pasó a Adán y Eva, desconfiaron. Y puede reflejar cierta ignorancia de la palabra de Dios. Esa no fue su excusa de ellos. Ellos no tenían ignorancia, la palabra era muy cortita. No coman de este árbol. Necesitamos todo esto, pero ellos no. Ellos tenían un mandato. De todo coman menos de esto. Tan sencillo. Pero tampoco tenían toda la experiencia y toda la historia, que es de bendición para nosotros. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Qué curiosa cosa decir. Yo creo que este no es un cumplido para el diablo. Imagínense el diablo leyendo. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales. ¿Eso lo tomarías como un gran cumplido? Pues no, ¿verdad? Más inteligente que un animal, no se requiere gran cosa para ser más astuto que los animales. Pero yo creo es para decir, en parte es para decirnos, pues sí, usó astucia, pero no fue una astucia que requiere gran estudios o gran preparación, no, solo requiere maldad. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Una contradicción total, una confusión total, cuando Dios había dicho claramente, coman de todos los árboles, menos de este. Fue un engaño porque nadie lo había hecho antes de esta manera. Ella estaba escuchando una contradicción por primera vez. El pecado sexual es el resultado de creer la mentira. Y también es algo que no es lógico, no es razonable, no tiene sentido cuando uno entiende lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido, y rechazar la palabra e instrucciones de Dios, pero nacimos todos necios, muy necios. La infidelidad física y mental en el matrimonio es un alejamiento y rechazo de su propia pareja, de Dios. Ha concluido algo que es ilógico, que hay algo mejor que el matrimonio, ¿verdad? Es tan necio, tan ilógico, pero comprueba lo necio, lo terrible, lo engañado que está la mente. Pero todos empezamos así de necios y de pecadores, y es la debilidad humana. Y dice Romanos, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Es un daño a uno mismo el creer estas mentiras y pensar que hay algo bueno que pueda salir del placer inmediato que uno está buscando en el pecado sexual. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, Adán y Eva, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Es tan obvio, pero la Biblia repite cosas muy obvias porque somos tan necios. Y es importante entenderlo así y comunicar eso a nuestros hijos, comunicarlo unos a otros, pero con compasión, no así como que, ¿cómo puede ser tan estúpido? ¿No? ¿Cómo puede ser tan sonso, diríamos en México, de
hacer eso o creer eso, no es por esa necedad, por la debilidad, por el engaño que hay en nuestros corazones y debemos identificarnos con las personas que han tomado muchas malas y muy malas decisiones. Conocí a una niña en una situación como extremo, era adoptada, sus papás buscaban ayuda y decían, es que está pasando esto y esto y esto con nuestra hija que adoptamos cuando tenía 7 años. Dice, pero entre más la amamos y le ofrecemos un hogar estable, dice, ella sale a la calle y confía en un taxista que jamás ha visto antes, se acerca y confía en ellos y nos rechaza a nosotros que tenemos años de estar demostrando amor. Eso es incongruente. ¿Cómo se arriesga, se sube al auto y se va con alguien que jamás ha visto antes? Si ellos dicen hola y ven a una chica guapa y oh sí, vente conmigo, y ella se va con ellos, dice, ¿cómo? ¿Por qué? Y el caso fuerte de algunos niños, que es común en la adopción, es más común, pero es común en casos de abuso fuerte de chicos. ¿Y qué ha pasado? Uno empieza a entender la incongruencia de la mente en estos casos, por qué llegan a confiarse en un extraño y a coquetear con un extraño y meterse en situaciones muy peligrosas. ¿Por qué? Porque desde bebés, esto ocurre con un bebé que no fue cargado, que no recibió el apoyo físico de una madre y de un papá. Como en algunos países los huérfanos llegan a un orfanatorio y los dejan en su cuna y nadie los toca más que para darles de comer porque no hay tiempo, no hay personas suficientes. Les puede pasar a ellos también, que si no han recibido afecto desde bebés, ellos aprenden a esa edad, yo estoy solo, estoy sola, nadie me cuida, nadie me defiende, yo me tengo que cuidar solito. Y desconfían de todo adulto, de toda autoridad, de toda persona que debiera cuidarlos. Saben, no es confiable un adulto que, aunque tenga la responsabilidad de cuidarme, no es confiable. Entonces me van a traicionar, tarde o temprano me van a traicionar y por eso no confío en ellos. Son mis enemigos. Entonces, hijos adoptados, pasó con una pareja que decían, estos 2 niños los adoptaron como a los 7 y 10 años, pero ellos ya traían esta manera de pensar. Entonces, los amaron muchos años y entre más crecían en su adolescencia, más rebelde, más necios, más ofensivos se volvían y decían, ¿cómo? Si nadie les había dado un buen hogar, ¿por qué ahora no tienen agradecimiento y amor? Los hermanos creían, el amor va a vencer, la palabra dice que el amor va a vencer, pero el problema de estos jovencitos es que se habituaron, están convencidos es un caso extremo de lo que estamos viendo, negando la palabra de Dios, negando la verdad, y cuando se topan con el amor de Dios, no lo pueden reconocer ni entender hasta que no haya victoria por encima de su necedad. Y también hay algunos casos recuerdo otro de un niño adoptado que igual puede ocurrir también en un niño no adoptado, pero no es tan probable si recibieron todo el cariño y el amor desde bebés. Pero uno de estos niños que le hizo la vida terrible a sus padres adoptados, pero un padre que entendía y tenía esta compasión y amaba mucho, mucho a su hijo adoptado. Y él hizo esto, dijo, puso una jarra, la llenó decimos canicas, ¿verdad? De esta jarra, y
y dijo, mira hijo, cada vez que tú ofendes, sales a robar, te arrestan, hacía cosas terribles y sufría mucho. El papá tenía que ir a sacarlo de la cárcel, cuando ya eran más fuertes las ofensas, ya había muchas, y decía, cada vez que haces esto, mira, y sacaba una bolita, una canica y decía, mira, esto ya hizo, ya me acabó más, ya hay menos, pero mira la jarra, estaba llena, todavía dice, jamás vas a acabar con mi amor y mi cariño por ti. Mira, todavía hay todo esto, le decía, o sea que esta no es la última, ¿verdad? La última gota que va a derramar el vaso, no, hay muchas más gotas en el vaso y no lo vas a poder acabar porque yo te amo, hijo. Hasta que Dios me quite la vida, siempre va a haber más gotas en el vaso de las que tú has sacado. Y por fin, ¿verdad? Le cayó el 20. Por fin entendió el hijo por ahí de los 18 años y dijo, sí hay un amor verdadero. Y ese muchacho por fin entendió y ya anda predicando y enseñando y ayudando a todo mundo. Y tiene el testimonio de un padre a quien nunca se le acabó el amor. Pero no hay muchos padres así tampoco, que aguanten todo lo que ese papá... y hay garantía de que esos niños entiendan algún día. No la hay, porque se aferran a su necedad, es lo más natural. Fuera de la gracia de Dios no van a aprender, no van a entender. Y se meten en todo tipo de pecado y de inmoralidad porque se creen abandonados y solos. Pero tenemos que entender, la compasión nos acerca y no sé, yo no he tenido que lidiar con eso. Una pareja amiga, sí, y ellos han sido muy amorosos, muy pacientes. Parece que el niño más chico está entendiendo, el mayor, hasta la fecha, muy enojado, muy necio, siempre. Pero es el engaño. Les comparto este ejemplo porque nos ayuda a entender qué está pasando cuando pecamos de esta manera. Desconfiamos de Dios. ¿Qué razón, qué prueba tenemos para desconfiar de Dios? No la hay, pero uno aplica a Dios la infidelidad de las personas. Uno aplica a Dios la infidelidad de uno mismo, que ha creído la mentira. En el fondo se está pervirtiendo el buen diseño de Dios. Está pervertido y no se corrige. Pensemos en el ejemplo de Sansón. Y voy a Jueces, para quienes quieran verlo también. Jueces 13. Empiezo en el versículo 3. Jueces 13:3. El ángel del Señor llegó a hablar con la mamá de Sansón, no sabemos cómo se llama, su papá sí es nombrado, pero la mamá nunca solo es la esposa. Bien, 13:3. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, eres estéril y no tienes hijos. ¿Cuántas veces ocurrió eso en el Antiguo Testamento? Dios es un Dios compasivo y permite las situaciones difíciles para mostrar su gran poder. En todos los ejemplos de las mujeres estériles. Y a veces dice estéril porque Dios, ¿verdad? Lo dice directo, porque Dios fue el que causó esa situación. Le dice, eres estéril, no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Y sabemos que Dios está obrando, como en el caso de María, la Virgen, cuando le dijo, vas a tener un hijo, y ella ni estaba casada, pero en estos casos era por ser estériles.
como ella, como Ana, como Rebeca, como tantas, para que Dios mostrara que Él estaba llevando a cabo su plan. Versículo 4, cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo, no pasará la navaja sobre su cabeza del niño, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Oh, qué privilegio que Dios llegue y te dé instrucciones tan específicas. Énfasis especial sobre la que falta. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Ahora, en la historia de Sansón, no lo vamos a leer todo, pero lo que pasa más adelante, ella va con su esposo y le dice, llegó un ángel que vamos a tener un hijo, ¿tú crees? Vamos a tener un hijo por fin, y Dios lo ha escogido, Dios lo está mandando, y dio todas las reglas que debe obedecer. Ellos sabían de eso, de cómo era ser nazareo. ¿Y saben qué no le dijo a su esposo? Esa última frase donde dice, y él librará al pueblo de los filisteos. Esa parte no lo dijo. ¿Por qué no? Pues ¿quién quiere un hijo que va al ejército y va a haber guerra? ¿Qué madre, si es su único hijo, cómo va a querer que haga eso? Y no le dice. Y el esposo, Manoah, dice, vino un ángel y dijo esto y esto y esto. ¿Y qué más dijo el ángel? Pues es todo. Y él se quedó como rascando la cabeza. Faltaba algo. Él no sabía qué. Pero él se pone a orar, ¿no? Y dice, Señor, envía el ángel otra vez a que nos explique más. Y el ángel llega y le dice al ángel, dime todo lo que tenemos que hacer. Y el ángel dice, pon atención a lo que le dije a tu esposa. No le repite, no le dijo otra vez. Qué interesante, ¿no? El ángel no le dijo a él, y el ángel sí le dice, le dije a la esposa que no tome vino, que no, y que no corte su pelo y esto, pero que ponga atención. Y no, las escrituras no dicen que haya repetido lo de librarlos de los filisteos. El propósito de la vida de Sansón era que fuera el líder militar. Pero ella no le dijo a su esposo, ¿creen que en la crianza de Sansón ella le dijo a Sansón, y vas a librarnos? No hay ninguna evidencia de que ella le haya dicho. Es como un silencio, ahí se queda el silencio y no es obvio. Y cuando leemos la historia tal vez no captemos ese detallito, pero por ahí algún teólogo lo señaló y los demás estudiando, mira, sí es cierto, parece ser un tema de toda la vida de Sansón, que nunca se dijo que él tenía que ser un líder de Israel en contra de los filisteos. Dios logró su propósito de todas maneras, pero lo tuvo que hacer a través de los pecados sexuales de Sansón. Si no lo hacemos en sumisión a Dios, Dios va a lograr sus propósitos de todas maneras. Cuando uno no se entrega y no confía en Dios, Dios es soberano, Él es bueno y nos da oportunidad tras oportunidad de arrepentirnos. Pero el plan de Dios se siguió a medias. Y el hombre más fuerte físicamente fue el hombre más débil espiritualmente de todos los jueces. La palabra de Dios no se maneja con cuidado. Y Sansón refleja eso. Aunque su mamá le enseñó, obedece, 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 obedece esto, él jamás lo manejó con cuidado, ¿verdad? Él cuando mata el león y luego trata con el cadáver del león, hace caso omiso de que no debe tocar cosas impuras. Y luego, y con las mujeres, y con todo, él violó todas, y llega al punto de violar también su voto del pelo, que no tenía, todo lo violó. ¿Por qué? Porque
parece ser que aprendió la actitud de su mamá, aceptamos lo que nos conviene, lo que no conviene lo desechamos. En el momento que ya no nos guste, lo desechamos. Esa es la necedad de el pecado sexual. Se desecha lo que es claro, lo que es lo mejor. Una de las primeras manifestaciones del pecado sexual, pues en Génesis 6, pocos capítulos entrando a la Biblia, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. ¿Qué vemos del pecado sexual? Lo típico es esto, ¿verdad? Vieron a las hijas y tomaron para sí. Vieron y agarraron. No es tan diferente a lo que pasa en Génesis 3. Y ella vio el árbol que Dios había prohibido y en ese momento, al estar creyendo las mentiras, vio que era bueno, ¿verdad? Y para sabiduría. Ya vamos viendo ese patrón, los pasos del pecado. Vieron que eran hermosas, dice aquí en Génesis 6, y las tomaron para sí, y algo bueno se convirtió en pecado, porque el hombre ha rechazado la palabra clara y verdadera y pura de Dios. Y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. El problema está en el corazón, no en los ojos, ¿verdad? El problema no, los ojos son la ventana al corazón. El problema está en el corazón. Génesis 8, ahí lo dice. La intención del corazón del hombre es mala desde pequeñito, desde su juventud. Ahí está. Estamos tratando con, y esto ayuda. Los padres necesitamos saber que estamos tratando con el corazón de los hijos, y en el pecado sexual la persona, su problema está en su corazón. Porque del corazón provienen malos pensamientos y todo lo demás que dice aquí. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Cuando los fariseos decían, no estás siguiendo el rito de lavarte las manos, entonces estás impuro. Y Jesús está diciendo, la impureza no está acá afuera en las manos. Ustedes inventaron eso de lavarse las manos, que no tiene que ver con ningún mandato de Dios, porque no entienden que el problema no está acá afuera, el problema está acá dentro, en el corazón. Entonces, el proceso de la tentación la empezamos a ver claramente. Se ve algo frecuentemente y es algo bueno. Lo que uno está bueno no es malo en sí. El árbol, pues todo era malo, pero típicamente estamos viendo algo bueno y se quiere cumplir con un deseo egoísta. Se actúa en consecuencia a eso, que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¿El deseo dónde está? Santiago 1 dice, en el corazón. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Es cuando llega la amargura. La amargura llega después de seguir este proceso, estos pasos. No es solo todo una decisión, es una secuencia de pasos que pasa en el corazón de cada uno al llegar al pecado.
Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era deseable para alcanzar sabiduría, tomó su fruto y comió. El pecado fue concebido después de lo que ocurrió, los pasos que ocurrió en su corazón de ver y de desear. Y después llevó a su marido, quien también... Y recuerdan en 1 Timoteo 2, donde dice, ella fue engañada, Adán no fue engañado. ¿Qué significa? Que cuando ella le dijo, mira, agarré de este árbol, él sabía de dónde venía, ella no lo engañó, no dijo, este es de cualquier árbol aquí, y Dios dijo que sí, a ver, pruébalo, a ver qué te pasa a ti. No, ella dijo, agarré de este árbol, el prohibido, y no sabemos si era manzana o pera o qué, ¿verdad? A lo mejor y ni es ninguna fruta que hay hoy en día, no sabemos, pero él sabía de dónde venía. Y sabía, él no fue engañado para pensar, esto nos va a dar sabiduría. Adán no pensó esto tampoco. Pero lo vio y lo comió. ¿Por qué? ¿Lo han pensado? Porque en ese momento él tenía que escoger o la mujer o Dios, ¿verdad? ¿Y qué escogió? ¿Verdad? No, pues mejor, no me quiero quedar solo. No, la compañía, él menospreció la compañía de Dios en ese momento. Él la tenía aquí de cerca, no sé si era por eso, a ella la estoy viendo, a Dios no lo estoy viendo. Entonces me llevo por donde estoy viendo, es por la carne también. Y él cedió a la tentación, aunque no fue por engaño. Vio, es deseable y tomó ella del árbol y él hizo lo mismo. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí. Y yo me quedé en Jueces, aquí estoy en la historia de Sansón, Jueces 14, el segundo capítulo de la historia de Sansón, es cuando él sale a una aventura y sale de la tierra de Israel, donde es su responsabilidad, y va con los filisteos, donde él debe estar protegiendo a su pueblo y peleando en contra de los filisteos. Pero ¿qué hace? En Jueces 14:1, Sansón descendió a Timnat y vio, ¿verdad? Vemos ahí otra vez, vio a una joven filistea. Cuando él vio, les dijo a sus padres, he visto en Timnat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Vemos el mismo patrón en el pecado sexual. Esto es lo que se repite tantas veces. Sus padres dicen, ¿acaso no hay mujer en todo Israel? ¿Por qué no te gustan las de Israel? Pero él está en una condición de necedad, de ver y de tomar lo prohibido. ¿Por qué? Porque está rechazando la palabra de Dios, está rechazando el diseño de Dios, está viendo algo que cree que es mejor porque duda de la bondad de Dios. Rechaza lo bueno, lo correcto. Y no espera. Adán, cuando Dios le mandó a nombrar a los animales y todo, Adán está como esperando. Sí, no tengo pareja, pero deja que Dios obre. Y debemos seguir ese ejemplo. Obviamente tenemos ese ejemplo y muchos otros ejemplos de la palabra. Cuando Isaac y Rebeca, por ejemplo, no pueden tener hijos, allí ellos no toman ninguna acción, esperan, no hace lo que hizo Abraham. Cuando no había hijo para Abraham y Sara, ¿ellos qué hicieron? ¿Vieron nada? Aquí. Sara dice, ya vi la solución, ya tengo una idea de cómo resolver este problema.
Vemos el ejemplo de Isaac, 20 años sin hijos, también fue estéril Rebeca. Y ellos esperaron 20 años. Isaac en muchas cosas es buen ejemplo, no tanto al final, cuando él está aferrado a que Esaú va a ser el bendecido, ellos sabiendo que no era el plan de Dios. Pero Isaac fue como la mamá de Sansón, como que se hizo de la vista gorda, no le estaba haciendo caso a Dios. Y por eso tuvieron ellos el problema de la bendición entre Isaac y Jacob. Pero en el caso de esperar, ellos fueron pacientes y esperaron hasta recibir la bendición de Dios. Esa paciencia y es confiar en Dios y vivir por fe, no por vista, ¿verdad? Es vivir por fe y no por vista. Allí está una de nuestras luchas grandes, grandes, grandes. Es el poder vivir por fe y no por vista. La Biblia nos está advirtiendo con mucha claridad en todo eso. Pero uno dice, no, es que mi pasado, es que mi genética, es que mi biología, son todas las excusas que se dan hoy en día por las malas decisiones, por el pecado sexual, y la psicología nos está dando más y más excusas, sobre todo estas, y la biológica es tan común. Esta mentira, esta excusa. El significado de la inmoralidad sexual es impureza, catarsia, todo tipo de impureza sexual que incluye pensamientos impuros, inmoralidad sexual, pornea, fornicación. Pornea es fornicación, una palabra que habla de todos los pecados sexuales, de donde viene pornografía, o cualquier tipo de actos sexuales ilícitos y sensuales. Se leía lujuria animal desenfrenada, dice el consejero John Street. Hay diferentes tipos de pecado sexual, como adulterio, del cual la Biblia es muy, muy clara. A los adúlteros los juzgará Dios. A los adúlteros los juzgará Dios. Ya es un pecado avanzado y demasiado obvio. Te metes con la pareja de otra persona, Dios promete juzgar. Lo dijo desde Éxodo 20. No cometerás adulterio. Está prohibida otra persona que está en un matrimonio. Esa persona debe cuidar a su pareja. No te metas con ella. Pero somos necios. La fornicación, porneia, la palabra más general que incluye todos los pecados sexuales. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales. Porneia es la palabra allí. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Todos tipos de pecados sexuales. 1 Corintios 6, 9. No tenemos el contexto, pero por un momento quiero dar un poco de esperanza. Qué feo tema estamos viendo, pero la Biblia no nos deja allí. Vamos a ver 1 Corintios 6, 10. Un pasaje tan hermoso, de tanta esperanza. Continúa el 10 diciendo, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La esperanza viene en el 11. Y esto eran algunos de ustedes. A la iglesia de los Corintios está diciendo, algunos eran esto, algunos otros, pero ustedes aquí ya los incluía a todos.
Aquí están en la lista. No heredarán el reino de Dios. Pero ustedes eran, ya no son. ¿Significa que ninguno de ellos jamás volvía a cometer pecado sexual? Pues sabemos que no. Si eran esclavos a la homosexualidad o al adulterio y estaban metidos en eso, dice ya eran, pero ¿quién de ellos pudiera decir ese pecado jamás ya lo tengo, ya jamás veo ni peco en mi corazón? Pues ninguno puede decir que en sus corazones jamás vuelven a pecar, pero él dice, eran. ¿Eso qué significa? ¿A qué nivel de victoria, a qué nivel de libertad habían llegado? Pues habla de la salvación en Cristo. Ya fuiste perdonado y Cristo cargó con todos tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros también, y ahora eres justo en Cristo. Esto comprueba todos esos creyentes de la iglesia de Corinto, quienes eran tan de una cultura tan pagana y tan sexualmente desviada, dice esto, eran ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. En una consejería con una persona que ha luchado y que está pidiendo ayuda para salir de eso, pero si ya han confiado en Jesucristo, el consejero puede llevarles a este pasaje y decirles, ya no eres homosexual, ya no eres adúltero, ya no eres mentiroso, ladrón, avaro, ya no eres borracho. Esa es la gran diferencia con el AA, ¿verdad? En la consejería bíblica no decimos, hola, me llamo Sam y soy alcohólico. Eso contradice este pasaje. Si he recibido a Cristo, aquí me está diciendo, ya no eres alcohólico, ya no eres borracho, has sido lavado, ya fuiste santificado, ya fuiste justificado. Eres santo en Cristo. Por eso decimos, los creyentes somos pecadores, sí, pero santos. Y seguimos sufriendo, seguimos luchando, pero somos santos en Cristo. Nuestra posición ya no eres pecador. Esta es la gran esperanza del Evangelio y de la salvación. Ya no eres homosexual, que la Biblia prohíbe claramente este argumento. Ya no es parte de nuestro pensamiento. La lujuria, los deseos de lejos, no estoy tocando a nadie ni haciendo nada, pero la pornografía es la lujuria, la masturbación es la lujuria, dejarme llevar por deseos. Pero yo les digo que todo el que mire, el que vea, dijo Jesús, a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Puede un creyente volver a cometer un adulterio? Sobre todo la de ver, la de lejitos. Claro que sí. En su carne puede volver a caer, pero ya no es adúltero. Aunque vuelva a cometer el adulterio en su corazón, ya no es adúltero. ¿Por qué no? Porque no es esclavo al pecado. No tuvo que hacerlo. Es nueva criatura en Cristo y puede escoger obedecer a Dios. El incrédulo no tiene eso. El incrédulo no tiene decisión. Es esclavo a su pecado. Por eso el creyente nunca tiene excusa. No hay excusa para un creyente. Volviste a caer, ¿por qué? Porque viste, porque deseaste, porque tomaste. No eres esclavo y Dios dice, conocerás la verdad te hace libre y lo puedes escoger, por eso hay que confesarlo. Dios te perdona, pues ya me perdonó, ya pagó por el pecado, ya soy santo en Cristo, volví a caer, hay que confesarlo porque Dios me va a perdonar y me va a librar
y me va a ayudar. El no confesarlo es quedarme atascado en un lugar donde no tengo que estar. Como ya mencionamos, la pornografía, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El abuso sexual es el resultado de lo mismo. Las consecuencias del pecado sexual. La consecuencia del pecado es creer la mentira y lo que los ojos están viendo y pensar, el placer es enorme, esta es la mentira, ¿verdad? Va a haber mucho placer cuando como esto, cuando lo tomo. Y las consecuencias, tal vez haya unas consecuencias, pero si creo la mentira del diablo es como, no, ni consecuencias, no pasa nada. Ya lo hice muchas veces y no pasa nada. Y así me dicen, yo lo hago siempre y no hay problema, tú no te preocupes, puedes disfrutar de este placer. Pero la Biblia dice, el placer es momentáneo y muy pequeño. Hay placer, sí, pero no dura nada y te deja con consecuencias enormes. Esto es la verdad. El pecado sexual es algo que trae la consecuencia de la muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho. Este es buen camino, no va a haber ningún problema, pero su fin es camino de muerte. Su consecuencia es fatal. Sí, la Biblia dice, esto es camino de muerte. El pecado se ve tan atractivo, se ve tan bonito. Mira, está chiquito, no me va a pasar nada. Y en algún momento se convierte, ¿verdad?, en un animal feroz, destructivo, para nada cariñoso. No, trae la consecuencia de la muerte. Entonces, son aspectos físicos, financieros, sociales, domésticos, espirituales. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Por eso es tan difícil quitarlo, porque dice, ¿no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes? El Espíritu Santo está allí y ustedes no se pertenecen. No hay que pensar independientemente. Hay que entender el cambio bíblico y ayudamos a los aconsejados con estos conceptos para que Dios les abra los ojos. Un pasaje tan importante para consejería es 2 de Timoteo 2, 24 al 26, que dice, el siervo del Señor no debe ser pendenciero, no debe pelear, no debe ser contencioso, no debe ser agresivo, debe ser, ahí dice, paciente, humilde, amoroso, repitiendo la verdad, enseñando la verdad, por si Dios les concede arrepentimiento. Entonces, se comparte la verdad y si no lo aceptan, uno dice, no, pues ya, no me escuchan, no me aceptan, no. No, el consejero tiene compasión y es paciente y sigue. Nosotros no somos los que les convencemos a las personas, ni a nuestros hijos, ni a nuestra pareja, a que se arrepientan. Dios, el Espíritu Santo tiene que obrar. Y dice ahí, pacientemente, diciendo la verdad, enseñando la verdad, insistiendo en la verdad, pero con paciencia, por si Dios les concede arrepentimiento. Tenemos que esperar que Dios dé ese momento, esa libertad, esa decisión donde la voluntad de Dios es tu pureza y logras controlar tus deseos. ¿Cuándo? Cuando por fin la mentira es quitada. El poder está en la mentira. Uno sigue creyendo esa mentira y por eso vuelve uno. Esos niños que ven a sus padres como enemigos y ven todo totalmente al revés, aunque hay
1000 evidencias del amor de sus padres, en su corazón siguen viendo a sus padres como enemigos y por eso son rebeldes. Escuché de un pastor que había adoptado un hijo y cuando ya era un adolescente de 16, 18 años, se quedaba solo en la casa. Ellos pensaban que todo bien, regresaban a la casa y está destruida la casa. Como si hubiera llegado un ratero y sacó todo de las cajas y espejos rotos, aparatos rotos. Parecía que alguien había robado y era su hijo, que se sacó su ira y que salió ese pensamiento que esta familia es mi enemiga. Y les trató de esa manera. ¿Y qué hacemos con este hijo? Tristemente, ese pastor llevó a su hijo a una clínica de psicología cristiana, lo medicaron y todo, y seguía haciendo lo mismo. Seguía repitiendo más y más y más, porque buscaban soluciones de manera secular. Que cada uno sepa poseer su propio vaso en santificación y honor. Pero ¿cuándo? Cuando veamos a Dios, confiemos en Él, confiamos en la verdad, eso es lo que nos hará libre y nos va a rescatar de la necedad de creer la mentira. Y así podemos huir de la inmoralidad sexual. Podemos controlar nuestros deseos en Cristo y creer todas las verdades del Evangelio. Dios siempre nos dará una salida. 1 Corintios 10:13, Dios es fiel y no permite que sean tentados más de lo que puedan soportar. Uno es el que sigue creyendo la mentira. Dios da la salida. A veces la salida no es tan fácil. A veces es a través del sufrimiento, pero Dios está obrando para darnos la salida. El Evangelio nos enseña a rechazar toda la impiedad, dice Tito 11 al 14. Luchamos en contra del pecado con la belleza de Cristo. Vemos su hermosura, su belleza, su santidad, que Él está a nuestro favor. Luego nos portamos como esos niños tan equivocados y creyendo una mentira tan grande y tan obvia, pero a veces así somos y por eso seguimos pecando. El libro de Hebreos exhorta a los creyentes a confiar en Cristo. Bien, la importancia de la confesión, pues sí, es confesar. Esto es pecado, reconocer el pecado y confesarlo. Y hay que acercarnos a una persona. Necesitamos a la iglesia, necesitamos a las personas. No es algo privado solo con Dios. Dios obra por medio de su iglesia y de las personas. Y hay que ser radicales con el pecado. La amputación radical. Si tu ojo te hace pecar, agarras un desarmador y te sacas el ojo. Así es lo que Jesús dijo, así hay que hacerle. Pues era obviamente otra hipérbole donde estaba exagerando un poco, pero hay que tomar la acción necesaria, quitar y guardar el teléfono, la tele, ¿verdad? Hay que desechar la computadora si nuestro tropiezo va por allí y confiar en Dios. Bien, hay que ayudar a los aconsejados a encontrar esas soluciones y luchar con ellos. Y los pasos, tomar medidas prácticas, medidas radicales con el tiempo, con la tecnología y rendir cuentas. Bien, y ya se nos fue el tiempo, pero en la consejería estamos trabajando en base a la verdad. Y tenemos las herramientas, sobre todo la herramienta de la palabra de Dios, de la oración. Es bueno dar tareas de oración a los aconsejados. ¿Qué estás orando? A ver, escribe la oración, aunque sea cortita. Esto lo vas a orar todos los días, porque no están orando realmente. No hay que darles
una hora de oración, hay que darles una oración muy clara y muy verdadera, y esta la vas a orar una vez al día o 20 veces al día. Esta oración, eso les ayuda a aprender a depender de Dios, porque no están acostumbrados a estar dependiendo de Dios. Lee este versículo todos los días y hace esta oración muchas veces al día. Nunca hay que hablar solos con alguien del sexo opuesto de estas cosas, ¿verdad? Siempre hay que hacerlo en equipo, con nuestra pareja o con otra persona, para no entrar en tentación, como dice Gálatas 6. Muy bien, pues otros recursos, hay libros excelentes, David Paulison, y allí los tienen en sus apuntes, más recursos. Muy bien, pues vamos entonces en este momento a seguir con la siguiente clase.